אפשר לתקן. מצווה סמך א' entonces. Dice el Sefer HaChinuch. Mitzvat Beidin, esta mitzvah, como la mayoría de las mitzvot en esta parashá, recae sobre el Beidin. Mitzvat Beidin, ladun bedin mefate. Acá tenemos la mitzvah del Beidin de juzgar al caso de mefate. ¿Qué es lo que significa mefate? Vamos a ver ahora a continuación. La palabra mefate significa seducir y se refiere a un hombre que seduce a una niña a tener una relación con él. No es un ones, no es una violación, es una seducción, pero estamos hablando de una niña menor de edad. Y por eso se llama una seducción. A pesar de que la niña aceptó, de todas maneras el hombre tiene culpa, porque obviamente la niña es menor de edad. Hay que entender un detalle importante, que acá no estamos hablando del hecho mismo de que ella era menor de edad. Es decir, tener un casamiento, una relación con una niña menor de edad en la época de la Torá no era algo raro o mal visto o prohibido. Era algo común. La gente muchas veces se casaba, las niñas se casaban incluso antes de los 12 años. Ese no es el problema acá. El problema es que ella fue seducida por el hombre y sin una protección que debería haber pasado de su padre. Entonces el din es el siguiente. Ladun bedin mefate, vamos a juzgar acá el juicio del mefate, klumar. Quiere decir, mi shepita betulá, una persona que seduce a una betulá de tener una relación. Shenadinoto, que lo juzguemos a él, que mishpató, como el juicio akatuba lave parasha. Entonces el din acá, la mitzvah, recae sobre el beidin, y que juzguemos a este hombre por haber seducido a una niña. Shenemar, como dice el pasuk, veji ifate ish betulá. ¿Qué pasa cuando un hombre seduce a una betulá? ¿Qué significa seducir? Inyana pitui hu shomer la dvarim shel sheker o shel emet. H mitratza elav. El pitui es que le dice cosas que pueden ser mentira o incluso verdad. Puede convencerla con argumentos que son verdaderos, pero no importa. Como ella es menor de edad, entonces no podemos decir que ella lo hizo con conciencia, y por lo tanto el hombre que se aprovechó de la ingenuidad, digamos, de la niña, entonces se llama pitui, a pesar de que no hubo nada forzado, él la convenció, y quizás incluso la convenció con argumentos reales de por qué le conviene casarse con él o estar con él. De todas maneras, él tiene culpa. ¿Cuál es el din? ¿Qué castigo recibe? Entonces vamos a ver a continuación todos los detalles, pero el din básico es que él tiene que pagar hamishim kesef, es decir, él paga una multa. Esa multa son 50 monedas de kesef, que vamos a ver cuánto es eso hoy en día, para tener una idea. Pero antes de eso veamos un poco la explicación que da el Sefer HaChinuch. Shoresh adin yadua. La razón de esta halajá es sabida, es conocido. Ve'al titameh, no me preguntes, kan, be'iyot kol kvoda bat melech prima. Ese es el famoso pasuk de Tehilim que dice que la mujer, su kavod es estar protegida en su casa. Entonces la pregunta es, no me preguntes, dice el Sefer HaChinuch, ¿cómo puede ser una niña que todo su kavod, por ser bat melech, por ser una princesa, tiene que ser prima? ¿Cómo puede ser que Nimkeret la Boel, que en el fondo es como vendida al que tuvo una relación con ella, be Hamishim Kesef, que sea con Hamishim Kesef? Ben Ashira, Ben Ania. No importa si la niña era rica o era pobre, es decir, como que no estamos considerando el nivel de humillación que tuvo la niña. Hay niñas que van a tener más humillación que otras, va a depender de su estatus social o de muchos factores. Entonces, ¿cómo puede ser que una niña que ha sido humillada, porque obviamente pasó algo humillante, cómo puede ser que nos conformamos con Hamishim Kesef, que vamos a ver que no es tan poco, es bastante? Pero la pregunta acá no es por la suma, sino por el hecho de no hacer diferencia entre una niña y otra. Entonces la respuesta es Shen Aknas, porque el knas, la multa, es Rak Dmei Anaat Ashriva Bilvad. Lo que incluimos en esta multa de los Hamishim Kesef es solamente la satisfacción, el placer que tuvo la persona por acostarse con ella, solamente. Pero no es el único pago. Abel Mitzad Acher, pero por otro lado, el hombre Hayav Ashochevota, está Hayav, el que se acostó con ella, Latet, tiene que pagar, además de los 50, también Boshet Ubgam, tiene que también pagar la vergüenza que le hizo pasar a la niña, y el Bgam,
lo que se humilló, lifi yehusá vehashivutá, dependiendo de qué tan meyujeset, qué tanto yehus tiene, su ascendencia y su importancia. Vehol mitzvot Hashem emunah. Todas las mitzvot de Hashem son correctas. Es decir, no pienses que no hacemos diferencia. Seguro que va a haber diferencia, va a haber una niña que se siente más humillada, una que se siente menos humillada, pero esa diferencia no se va a notar en la multa de los 50 kesef, porque eso es solamente lo que la satisfacción que sintió él, y para eso no hay diferencia con quién estuvo, pero obviamente hay otros pagos que sí van a depender del nivel de humillación que sintió la niña. Y de eso va a cambiar el pago que tiene que pagar, además de los 50. ¿Cuántos son los 50? Entonces el din es así. Nosotros sabemos que cuando una persona tiene 200 zuz, que es una moneda de la época de la Gemara, tiene prohibido recibir tzedakah. Si alguien pregunta, por ejemplo, si puede recibir tzedakah o no, o si yo pregunto si le puedo dar tzedakah a alguien, la medida para que se considere pobre es que tiene menos de 200 zuz al año. Quiere decir que una persona que tiene un ingreso o un ahorro de 200 zuz anuales no se llama pobre porque esos 200 zuz le alcanza para mantenerse, para comer y para vestirse durante un año. ¿Sí? Entonces una persona que tiene un sueldo asegurado o ahorros que le cubren esa suma ya no puede recibir tzedakah porque no se llama pobre, tiene asegurado su próximo año. Quiere decir que 200 zuz son lo que necesita una persona, lo básico que necesita una persona para alimentarse un año. Ahora, 200 zuz son 50 kesef, 50 monedas. Son equivalentes a 50 monedas de plata, pero son 50 monedas de plata de la época de la Gemara. Las monedas de plata de la época de la Gemara valen 1/8 de las monedas de plata de la Torá. La Torá se llama kesef tzuri, la plata que se usaba en la época de la Torá se llama kesef tzuri, y por lo tanto entendemos que lo que recibe esta niña es 50 kesef, que en el fondo es lo que alcanza para alimentarse durante 8 años. Lo que cuesta alimentarse y vestirse por 8 años, eso es lo que vale 50 kesef. ¿Por qué? Porque como dijimos, 50 kesef son equivalentes a, eso hay que multiplicarlo por 8, si lo queremos comparar con el kesef de la época de la Gemara, y vemos que con 200, que equivalen a 50, es lo que alcanza por un año. En resumen, lo que se le paga a esta niña son la alimentación de 8 años, así este cálculo lo hace Rav Hirsch. No nos olvidemos que la niña tiene menos de 12 años, hasta 12 y medio. Entonces, en el fondo, podría estar asegurada su parnasá hasta los 20, donde ahí ya es independiente y puede digamos, alimentarse por sí misma. Es interesante que Rav Hirsch, el cálculo que hace es, como la niña, cuando reciba la plata, no va a poder, todavía está con el papá, entonces el papá la puede alimentar. Pero de todas maneras, cuando ya se haga independiente, entonces los primeros años, desde los 2 y medio, que la niña es una alajá, se hace independiente, va a tener sus ahorros de los cuales se puede alimentar, y cuando ya llegue la edad donde ella misma puede preocuparse de su alimentación, también va a tener la suma de un año o de medio año para empezar a invertir en algún negocio y así empezar a ganarse la vida de forma independiente. Porque si el padre la mantiene hasta los 2 y medio y la plata le alcanza para 8 años, entonces por lo menos tiene la plata de medio año extra para empezar a ganarse la vida de forma independiente. Pero bueno, es una suma bastante grande. Es una suma bastante grande que se le paga a la niña o al padre por lo que pasó. En caso que el hombre se quiera casar con ella y todos acepten, es decir, también el padre, también el hombre y también la niña, entonces en ese caso se pueden casar y ahí no tiene que pagar la multa. La multa se paga solamente si no se casan. Pero si se deciden casar, los tres están de acuerdo, el papá, el hombre y la niña están de acuerdo que se casen, entonces ahí se anulan la deuda, la multa, y se casan. Pero en caso que no, paga esta multa que, como dijimos, es la suma bastante grande que mencionamos. Sigamos un poquito más en las halajot. Dinei mitzvah. Dinei mitzvah que estaba Rambam. La pregunta es, ¿cómo yo puedo saber si lo que sucedió acá fue efectivamente una seducción? Quizás lo que pasó acá fue una violación. ¿Cómo saber? Entonces, obviamente, si hay testigos o alguna evidencia que nos ayude a entender si hubo una violación
o una seducción que tienen alajot distintas, entonces se soluciona el problema. Pero cuando no hay una evidencia, entonces Kataba Rambam, Kol Sheba'ir, todo lo que haya sucedido dentro de la ciudad, es decir, si esto sucedió dentro de la ciudad, Beheskat Pitui, nosotros tenemos una hazaká, es decir, asumimos que fue una seducción. Porque en la ciudad la niña podría haber gritado si es que hubiera sido una violación, podría haber pedido ayuda muchas veces. Entonces el hecho que no se escuchó que ella reclamó, que gritó ni nada, y está en la ciudad donde hay mucha gente, entonces asumimos que fue un pitui, con las consecuencias que estudiamos. H y Aidu Eidim Shuones, a menos que vengan testigos y atestiguen que no, que fue una violación. Pero Kol Shebasate, si esto sucedió en el campo, es decir, en un lugar asolado donde no había más personas, entonces puede ser que la niña sí gritó y fue violada, entonces por lo tanto nosotros asumimos que fue Beheskat Ones, consideramos que fue una violación hasta que se demuestre lo contrario. Pero si no se demuestra lo contrario, decimos que fue una violación con las halajot diferentes que tiene. Pero ya dijimos que incluso que haya sido en la ciudad y entendemos que no fue una violación, sino fue con el consentimiento de la niña, de todas maneras el hombre tiene que pagar esta gran multa que mencionamos. Vamos dijo Nambi Bajá, Shinisuei Mefutá, para que se case la Mefutá, si la seducida se casa con el hombre, eso depende, Tluim Beratzon Aav, Veabat, Veamefate. Es decir, tienen que los tres querer. No lo vamos a obligar. También si la niña quisiera casarse con el hombre y el padre incluso estuviera de acuerdo, no vamos a obligar al Mefate que se case con ella. Solamente si los tres quieren, entonces se casan. Veim Kansa, y si es que efectivamente se casó, en Sham Knas. Entonces ahí ya no le cobramos la multa. ¿Por qué? Porque en el fondo el Knas es como un reemplazo. Ya que tú tuviste una relación con ella de una forma incorrecta porque no pediste permiso, no lo hiciste de forma correcta, entonces o te casas, si es que están todos de acuerdo, o pagas la multa por el daño que le hiciste. Bueno, después hay otras halajot que son más particulares, pero de todas maneras ese es el din en términos básicos. ¿Qué aprendemos de acá? Obviamente es pashut que el din acá tiene que ver con lo que estábamos estudiando también en la halajá de la mitzvah anterior. Habíamos hablado de la importancia que tiene la libertad del ser humano. La vez pasada lo estudiamos respecto a la halajá de que cuando una persona presta un objeto y al mismo tiempo se presta a sí mismo, ya que no puede él perder su independencia, él siempre va a ser una persona libre, entonces eso lo tenemos que respetar. Y por lo tanto, todo el paquete que habíamos hablado ayer, es decir, también lo que estoy prestando y también que me estoy prestando a mí mismo, no hay una responsabilidad de parte del Shoel, porque la persona siempre tiene que mantener su independencia. Eso se nota mucho cuando se trata de una persona menor de edad. Cuando una persona es menor de edad, es muy fácil que se pierda su independencia, porque es muy fácil convencerlo, es muy fácil seducirlo. Entonces, la responsabilidad que tiene acá el hombre quizás no le hizo nada malo. No nos olvidemos, como dijimos al principio, que el hecho mismo de que ella sea menor de edad y que incluso lleguen a casarse es algo normal. No era algo raro en esa época que una niña se case. Si el padre está de acuerdo, si ella está de acuerdo y el otro no está de acuerdo, no hay ningún problema. Pero el hecho de que él se aprovechó de la ingenuidad de la niña, sin hacerlo de forma correcta, sin un adulto entre medio, eso es algo muy grave y por eso es que tiene que pagar la multa. En el fondo lo que estamos criticando acá es el hecho de que él se aprovechó, incluso que no mintió nada. Puede ser que, como dijo el Sefer HaChinuch, dijo la verdad, dijo argumentos correctos, realmente es un buen hombre, como vemos al final, que es muy posible que al final terminen incluso casándose. Entonces no ese es el problema. Si fuera un hombre malo, por supuesto que está mal, ahí no hay nada que decir. Pero vemos que incluso que el hombre sea bueno hasta el punto de que se llegan a casar y están todos de acuerdo. De todas maneras, eso partió mal. No debería haber partido así, porque el hombre se está aprovechando de la debilidad de la niña. La palabra pitui, que es esta prohibición de seducción, viene de la raíz peti. Peti es un tonto, una persona que no tiene suficiente inteligencia. Entonces, lefatot significa aprovecharse de la falta de inteligencia que tiene el otro. Entonces, obviamente que eso es muy notorio y muy evidente en niños, porque obviamente el niño no tiene todavía la capacidad de evaluar y de elegir y de ver el bien y el mal, pero tenemos que aplicar esa enseñanza también en otras personas. Muchas veces una persona es un peti respecto a alguna situación. Una persona le falta la capacidad de entender o de elegir o de cuidarse, y las otras personas
tienen que tener mucho cuidado de no aprovecharse de eso, especialmente cuando esa pitui es para un beneficio personal de la persona que los está convenciendo, como pasó acá. El hombre quería un beneficio personal, quería un placer personal, y por eso usa argumentos que, como dijimos, pueden ser incluso verdaderos, pero se aprovecha de la debilidad del otro. Eso está mal. Una persona no puede aprovecharse para su propio beneficio de la ingenuidad del otro, incluso que sea correcto, incluso que en el fondo no se esté aprovechando de él. Eso es un gran hidush. Porque yo podría pensar de que, obviamente, yo no puedo aprovechar del otro cuando le estoy haciendo un daño a él. Yo no puedo poner un obstáculo a una persona que no ve que le está haciendo mal lo que lo estoy aconsejando. Es una gran prohibición de la Torá de dar un mal consejo. Pero eso es otro tema, eso es pashut. Obviamente yo no puedo dar un consejo a alguien diciéndole algo que él no se da cuenta que le estoy haciendo un daño. Eso es evidente. Pero acá no es así. Acá no le estoy haciendo un daño, le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo algo que le hace bien, que no lo estoy forzando, lo estoy convenciendo, y quizás si fuera una persona adulta, me aceptaría. Y quizás si el papá estuviera involucrado, también aceptaría. Pero de todas maneras vemos que está prohibido. Está prohibido por una persona aprovecharse de la ingenuidad del otro, no por el hecho que le esté haciendo daño, porque como dijimos, no necesariamente acá le está haciendo daño. Yo sé que en nuestra realidad actual nos cuesta entender que no le está haciendo daño, porque nos parece ya de partida el hecho de que sea una menor de edad como algo grave. Por eso siempre tenemos que recordar que estamos hablando en otro contexto, en otra época. Las personas antes eran más maduras, el mundo funcionaba distinto. Ese contexto lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces el hecho mismo de casarse con una niña, en eso mismo no es un problema. El problema es que se está aprovechando y le está, digamos, quitando la posibilidad al otro de elegir, a pesar de que lo está haciendo para su bien, y a pesar de que eventualmente le está diciendo argumentos verdaderos, y a pesar de que puede ser que al final se descubre que están todos de acuerdo y terminen incluso casándose. Pero de todas maneras no es la forma. Una persona tiene que respetar la pjigá del otro. El no respetar el libre albedrío del otro es, de alguna manera, humillarlo. El ser humano fue creado en este mundo con pjigá, y también si un menor de edad todavía no la puede usar, justamente por eso tenemos que respetarlo. Y decir, yo sé que esto es para tu bien, yo no te quiero causar ningún daño, pero como tú eres menor de edad, o si lo traspasamos a otro escenario, como tú eres una persona que no entiende del tema, yo no quiero decidir por ti. ¿Por qué? Porque yo quiero respetar tu kabod. Creo que esto pasa a veces, o puede pasar, con personas que empiezan a descubrir el mundo de la Torá. Una persona empieza un proceso de chuvá, y en el fondo descubre la maravilla que es el mundo, a cosas que no sabía, cosas que no sabe. En el fondo es un peti en Torá, porque no conoce la profundidad de la Torá, no conoce las mitzvot, no conoce toda la sabiduría. Entonces puede venir alguien y aprovecharse de esa ingenuidad que tiene la persona, y porque él sabe un poco más, y decirle, haz esto, haz lo otro. Y resulta que eso puede ser malo. Y repito, no estamos hablando de una persona que se aprovecha en forma negativa, como que lo hace para ganar algo a nivel personal y le está haciendo un daño a esa persona. Eso, pashut, no es necesario decir lo que está prohibido y es grave. Porque uno se está aprovechando, le está dando un mal consejo. Pero según lo que estudiamos hoy, esto se podría aplicar incluso cuando el consejo es bueno, incluso cuando hay algo positivo en lo que le está diciendo la verdad. Pero de todas maneras, hay que tener mucho cuidado en no dar un consejo a alguien que no entiende del tema que se le está hablando, todavía le falta el conocimiento de elegir en forma personal, aprovechando su ingenuidad y ganando algo a nivel personal, a pesar de que eso no le esté haciendo daño al otro. Entonces, cuando uno da un consejo al otro y siente que puede tener un beneficio personal con la decisión del otro, debería abstenerse a dar el consejo y que lo busque en otro lado. ¿Por qué? Para no entrar en esta prohibición, digamos, que está estudiando acá. Obviamente que siempre está el padre. Quiere decir, en el caso de la Torá está el padre, que él es el que es el responsable del bienestar de su hija, y él tendría que preocuparse de elegir con quién va a estar, o si se va a casar o no. Y eso no siempre pasa, ¿sí? Si traspasamos esa, como mayal a otras situaciones. Pero de todas maneras, lo que podemos aprender entonces es el cuidado que tenemos que tener con el respetar la libertad de los otros, no buscar un beneficio personal, incluso que eso no sea a costa del otro, a menos que realmente es una persona que está consciente, tiene el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y la independencia para elegir su propio camino. Creo que eso puede ser una enseñanza importante de esta mitzvah.
Bueno, hay otra mitzvah que es la mitzvah paralela, que no está acá a continuación, que es la mitzvah de ones, que es cuando una persona ya realmente le hace una violación, un hombre le hace una violación a la otra mujer, que obviamente eso es mucho peor, porque ahí no está ni siquiera la voluntad de la niña, le está haciendo daño, y ahí hay otras halajot distintas. Vamos a estudiarlo cuando lleguemos a esa mitzvah. Por ahora, lo conectamos con la mitzvah que veníamos estudiando dentro del Hot Mishpatim. Acá la mitzvah es, como dijimos, dentro de las mitzvot de Ben Adam Lejavegó, dentro de los Mishpatim. Y el Hidush es que a pesar de que la niña acepta, la niña no tiene inconveniente y aceptó, no consideramos su aceptación por el hecho de que es una menor de edad y él tiene que pagar igual por haberse aprovechado de su debilidad. Eso por hoy. אפשר לתקן.